A raíz de este video se me ha hablado mucho si ChatGPT puede hacer exactamente lo mismo que Gemini y conectar a tu cuenta de Gmail o a otros productos como YouTube o Drive para poder acceder a esa información y trabajar sobre ella. La respuesta corta es no. Pero ChatGPT sí tiene la capacidad de conectar hacia algunos drives de almacenamiento en la nube, como lo es Google Drive o OneDrive, acceder a la información de esos documentos e incluso modificarla, y eso es justo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y es bastante sencillo, lo único que vamos a hacer es ingresar directamente hacia nuestra aplicación de ChatGPT. Para este caso solo funciona por ahora solo sobre la versión paga, pero dice el equipo de OpenAI que va a abrir esta funcionalidad, así como abrió GPT-4o, también para la versión gratuita. Le damos en adjuntar y ya podíamos adjuntar algo directamente desde el ordenador, pero ahora vamos a conectar hacia una cuenta de Google Drive o de OneDrive. Lo único que tenemos que hacer para este caso con Google es ingresar, seleccionar la cuenta que quiero y ojo, me está pidiendo permisos que los podemos leer, las políticas de manejo de datos y privacidad para acceder al Drive de Google. Para este caso le voy a dar continuar directamente y ya se encuentra conectado. Dentro dejé una carpeta de mi Drive llamada Docs Chat GPT y por ahora puedo seleccionar tanto una imagen como un dataset. Y de momento voy a seleccionar este dataset, que es un archivo CSV o un archivo de Google Sheet o una hoja de cálculo para poder ver qué tanto le podemos sacar provecho. Seleccionamos y él va a cargar automáticamente. Y una vez cargue, le podemos decir algo como: analiza el archivo y dime de qué trata. Enviamos y esperamos. Que de entrada me da una interfaz para poder interactuar directamente con esta hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo es un dataset que habla sobre la salud de sueño de distintas personas a las que se hizo prueba. Hay un identificador de cada persona. Por acá está el género, la edad, la profesión en la que se desempeña, la duración del sueño, la calidad de este y distintas variables más que tienen que ver con la calidad del sueño que tiene dicha persona. Por acá me dice: el archivo contiene un conjunto de datos de estilo de sueño, me describe cada una de las variables y es bastante interesante porque entiende directamente de lo que se trata el archivo. Y por supuesto, este dataset podría ser útil para analizar patrones y relación entre sueño, estado de la salud y estilo de vida. Ver análisis. El análisis que hace por dentro está trabajando código de programación como lo es Python con librerías como Pandas para poder entender la estructura y hacer un análisis. Pero podemos ir mucho más allá solicitándole algo como: haz un análisis tomando esas variables y muéstrame las gráficas. Y una vez termina el análisis podemos ver directamente las gráficas, que son gráficas interactivas. Podríamos cambiar el estilo de gráfico, algo de esta manera que sea no interactivo sino un gráfico estático. Podríamos hacer cambios en el conjunto de datos, como por ejemplo cambiar directamente el color de las variables que están utilizando, descargar el gráfico o ampliarlo para analizarlo mejor. Por ahora nos muestra directamente una gráfica en el eje X con las horas de sueño y en el eje Y con la calidad de sueño, viendo por supuesto que están directamente correlacionados. A mayor horas de sueño hay mayor calidad en la gran mayoría de veces, o se ve una tendencia creciente. Por otro lado, algo sobre el nivel de estrés: a mayor nivel de estrés en el eje X, menor calidad de sueño, o sea, están inversamente correlacionados. Acá se puede ver en la gráfica, una gráfica que relaciona la actividad física contra la calidad de sueño. Pareciera que hay una correlación positiva. A mayor esfuerzo o actividad física hay mejor sueño, y en algunos casos no ocurre directamente como en este outlier, pero se nota una tendencia. Me da una distribución estadística de las horas de sueño. La gran mayoría duerme
entre 7.5 y 8 horas, como lo vemos acá, algunos más, algunos menos, una distribución del nivel de estrés y me explica directamente cada una de las gráficas que me habló anteriormente. Y ojo, todas estas gráficas y estos análisis son creados simplemente con esta instrucción. Ahora le voy a decir, basado en la profesión de las personas, cómo influye el sueño. La respuesta que tengo por acá es sencilla. Me dicen que los ingenieros tienen un promedio de duración de sueño mayor que otras profesiones. Científicos tienen un menor promedio. Personas que trabajan en ventas tienen un menor promedio. Esto es bastante interesante. Doctores tienen un muy buen promedio. Asumiría que es mejor, pero pues también depende mucho del dataset. Y en la calidad del sueño, personas que tienen menos calidad del sueño también son de los que menos duermen, que son los que trabajan directamente con ventas. Ingenieros tienen una muy buena calidad de sueño. Y acá me dice a nivel numérico o me entregan una tabla a nivel numérico que puedo descargar cuál es la estadística de lo que me está sacando y por supuesto como antes me explica cada una de las variables y acá pudiera seguir jugando constantemente con estos datos o incluso alterarlos directamente a mi Google Drive. Otro ejemplo de lo que puedo hacer es ir directamente a mi cuenta de Drive. Voy a entrar exactamente a la misma carpeta, por ahora voy a seleccionar un archivo que es una imagen y le voy a decir describe detalladamente lo que ves en esta imagen. Esta imagen hace parte de un anime que está en emisión que se llama One Piece. Presenta a un samurái que es uno de los personajes desenfundando una espada o algo por el estilo. Un personaje de espaldas que parece estar en postura de combate, el personaje es musculoso, está sin camisa, etcétera, etcétera. Puedes identificar de qué anime es. Sí, Rono Azoro, efectivamente, este es el personaje del anime. El anime y manga One Piece. La escena muestra a Zoro usando la técnica de espada con una aura púrpura, lo que es característico de sus habilidades avanzadas de combate, bla 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 bla. Hace parte de la obra popular del mangaka, que es Eiichiro Oda. Y bueno, tiene muy buen reconocimiento de imagen de ChatGPT. Muy bien eso. Y eso, ojo, es directamente conectando a mi Drive. Y ahorita estoy probando algo como conectar una hoja de cálculo, imágenes, pero en verdad puede ser algo mucho más. Por otro lado, podríamos hacer exactamente lo mismo hacia una cuenta personal de OneDrive y es justo lo que voy a hacer en este momento. Me va a pedir de nuevo accesos o permisos para poder ingresar y acá por el momento voy a aceptar, pero también las condiciones y manejo de datos cambian de acuerdo al país y las puedes encontrar en la descripción de este video. Y listo, por acá voy a tener una carpeta también que se llama archivos de ChatGPT. Una vez conectado, lo único que debo hacer es seguir los pasos anteriores. Voy a tener ya conectado la cuenta de Drive, la cuenta de OneDrive, ingresar, archivos GPT. Puedo entrar hacia un archivo que también está en una hoja de cálculo, seleccionarlo y decirle analiza y describe el dataset. Y esto es interesante, él no me permite hacer una visualización porque encuentra una falla en la estructura de este dataset que tiene que ver con libros. Dice que específicamente hay dos filas que no tienen la misma estructura que se espera. La estructura es el identificador del libro, título, el autor, etcétera, etcétera. Y menciona que tuvo que reestructurar el dataset y sacar esas dos líneas para que funcionara correctamente. Y me muestra por acá las 5 primeras líneas del dataset. A lo que por supuesto podríamos hacer exactamente lo mismo que el caso anterior y pedirle que haga algo de análisis de datos. Por ejemplo, dame el top 10 de mejores libros y también de peores libros. El resultado, tengo una lista de los 10 mejores libros contra los 10 peores libros. Vamos a ver qué encontramos. Parecieran algunos libros medianamente conocidos con un average rating de 5, pero el average rating no significa nada si no tiene una gran cantidad de personas que votaron o lo calificaron, que por ahora son 4, 1, 1, 1, 2. No es un buen análisis y esto hace parte de las limitantes de este tipo de modelos como ChatGPT, Gemini, etc.
ellos van a sacar directamente lo que les solicitas, pero no tienen todo el contexto. Necesitamos ser muy específicos. Entonces ahora, nuevamente, pero solo con libros que tengan más de 1000 reviews. Él nuevamente genera una lista, pero ahora estos libros que me está recomendando en el top sí cuentan con más reviews que los que vimos anteriormente, como lo encontramos por acá, en el Text Reviews Count, o como los encontramos en otra metadata que se encuentre por acá. Reviews altos, The Complete Calvin and Hobbes, la saga de Harry Potter, de la 1 al 5, Magical World, Harry Potter, Comical Psycho y así sucesivamente. También con el de peores calificaciones, que por ahora tienen rating de 2, 2, 4, mucho más bajos, e igual con un rating count más alto o superior a 1000. Y eso es exactamente lo que podemos hacer. Pudiéramos pedirle gráficas, pudiéramos pedirle todo lo que queramos, como lo hicimos en el ejemplo anterior, pero pues ya se entiende el concepto de lo que pasa al conectar cualquier archivo a través del OneDrive. Y para este caso, solo como un ejemplo más, voy a adjuntar un archivo en PDF que resulta ser una tesis de maestría que estoy desarrollando. Le voy a decir: analiza el documento y dame un resumen. El resultado, por supuesto, del documento es sobre gestión tecnológica, bla, 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 sobre Carlos Alarcón y mi compañero. El resumen del contenido, desde problema de investigación, los objetivos, justificación, marco de referencia, marco metodológico, son cada uno de los puntos que se encuentran elaborados en la tesis, los puede aterrizar correctamente, está haciendo un buen resumen, y esto puede ser con cualquier documento. Por último, y muy importante, cómo desvinculo estas cuentas. Y simplemente podemos ir al perfil en configuración y en aplicaciones conectadas podremos desvincular las cuentas de Google y las cuentas de Microsoft OneDrive. Y esto es importante porque, de nuevo, ChatGPT utiliza muchos de los datos para reentrenar su modelo, así que no deberíamos darle acceso a datos que tengan algún tipo de información sensible o que no queramos compartir con OpenAI. De ser así, desconectarlo o no otorgar los permisos o no subir información que tenga algún tipo de datos que sean comprometedores para ti o para tu compañía. De esta manera podríamos acceder a la información que tenemos almacenada, tanto para archivos de texto, imágenes, para hojas de cálculo, hacer analítica directamente sobre nuestros Drive, almacenar la información allí y todo desde la misma interfaz de ChatGPT a través de estas conexiones. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas más puedan acceder a este tipo de contenido. Además, suscribirte no te cuesta absolutamente nada y me apoya mucho a seguir creando este tipo de contenido. No siendo más, nos vemos en una siguiente ocasión.